¿Vas a ir a Misiones y querés saber cuáles son los mejores lugares para avistar fauna silvestre? Entonces no te pierdas este video. Hola gente, ¿cómo andan? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Facundo, soy un amante de la naturaleza y en este nuevo video de Buscando Fauna les voy a llevar por un paseo por lo que para mí son los 5 mejores lugares del norte de Misiones para avistar fauna silvestre. La provincia de Misiones se encuentra al noreste de la Argentina, limitando geográficamente con Brasil y Paraguay. Posee una superficie de 29.800 km², siendo la tercera provincia más chica del país. Se caracteriza por tener un clima subtropical húmedo, sin estación seca, con una media anual de 24 grados centígrados. El bioma predominante es el de la selva misionera. La selva misionera, o también denominada selva paranaense, es la zona más austral del bosque atlántico. Es la región con mayor biodiversidad del país y actualmente solo representa un 35% de la provincia de Misiones a causa principalmente de la deforestación. Es un punto turístico muy importante para el país, ya que contiene una de las maravillas más impresionantes de este planeta, como lo son las cataratas del Iguazú. Asimismo, cuenta con otros intereses como la ruta de la yerba mate o la ruta jesuítica. Un buen lugar para avistar fauna silvestre en el norte de Misiones es el poco conocido santuario. A este lugar lo vamos a poder encontrar a pocos metros de la ciudad de Puerto Iguazú y se accede por la ruta nacional número 12 frente al refugio Guiraoga. Básicamente es un camino asfaltado con selva a ambos lados, el cual nos dirige al santuario Santa María del Iguazú, un lugar religioso que llega a orillas del río Iguazú. Si miramos la plataforma IBER, tenemos 221 especies registradas para este lugar. Entre lo que podemos destacar aves típicas de la selva como el tingazú, el zorzal sabiá, el pitangá y el frutero vero, entre otras. Este sitio tiene de bueno que está muy cercano a la ciudad. También otro punto interesante es que si bien está muy cercano a la ciudad, solamente transita este camino y este lugar la gente que va al santuario. Por lo tanto, en este aspecto es bastante tranquilo y encima tiene una selva bastante bien conservada. Otro detalle positivo es que es un lugar de acceso gratuito. Ya con respecto a los puntos negativos, podemos decir que este camino que lleva al santuario es bastante angosto y si bien no transita mucha gente, como les decía antes, en caso de que pase algún vehículo por el lugar es medio peligroso y hay que tener cuidado en qué sector nos frenamos. Otro detalle negativo que encontré en este lugar es que en el sector que ya está muy cercano al río Iguazú hay una zona en donde trabajan unas máquinas de extracción y en determinados horarios el ruido que producen estas máquinas es bastante insoportable al punto de hacer muy difícil escuchar el canto de las aves y por ende realizar una buena salida de avistaje, ya que en la selva misionera todos sabemos que los sonidos es algo completamente crucial. La selva Iriapú, también conocida como las 600 hectáreas, se encuentra ubicada a la vera de la ciudad de Puerto Iguazú, ingresando por la ruta nacional número 12. Es un área que originalmente era ocupada por la etnia guaraní Mbía y que a partir del año 2005 se comenzó con un plan de urbanización destinado a fomentar el turismo, respetando dichas comunidades. Hoy en día tenemos alrededor de 15 hoteles en la zona. Acá se llevan registradas más de 300 especies de aves, una enorme variedad de mariposas diurnas y nocturnas y también hay geniales registros de anfibios y reptiles. Inclusive en este sector tuvimos la suerte de encontrarnos con un grupo de monos caí en un hermoso atardecer. Al igual que con el santuario, algo positivo que tiene la selva de Iriapú es que está muy cercana a la ciudad de Puerto Iguazú. Y que también todo el camino que rodea esta selva
es de acceso gratuito. Otro punto importante a destacar es que esta área es una zona con muchísimos registros de fauna silvestre. Sin embargo, es un área muy transitada a nivel turístico, ya que es una zona hotelera y a la vez también hay comunidades en vía. Eso hace que haya muchísimo tránsito constantemente y muchísima gente moviéndose de un lugar al otro en el área, generando así que sea una zona tal vez no tan tranquila y que también tengamos que ver en qué sector del camino nos paramos a observar fauna silvestre, particularmente por las altas velocidades con las que suele manejar la gente ahí. Y dado que es una zona destinada al hospedaje, lo malo es que la selva se ha deteriorado muchísimo con el correr de los años. En el noroeste de la provincia de Misiones, limitando y compartiendo con Brasil, tenemos ubicado al Parque Nacional Iguazú. Se creó en el año 1934 y fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984. En el año 2011 fue nombrada como una de las 7 maravillas naturales del mundo y es hoy uno de los puntos turísticos más importantes que tiene la Argentina, siendo visitada por millones de turistas al año. El emblema del Parque Nacional, el cual se encuentra en su logo, es el vencejo de cascada, una especie de ave muy particular que vamos a tener altas chances de encontrar en el área. Otra ave muy buscada y que suele poder observarse en el parque es el tucán grande. Sumada a estas, se llevan registradas más de 370 especies. A esto le tenemos que sumar una gran variedad de insectos, de reptiles como la tortuga de arroyo o el yacaré overo, entre otros, mamíferos típicos de la selva como el mono caí y los cuatí, y, aunque difícil de ver, pero también se encuentran registros del poderoso e increíble yaguareté. Al ser un área protegida y un sitio muy concurrido, el Parque Nacional Iguazú es uno de los lugares con mayores registros de fauna silvestre, inclusive con algunos encuentros súper fascinantes. Al haber guardaparques cuidando el área frecuentemente, vamos a ver que hay un montón de animales que deciden refugiarse en el área, alimentarse también ahí e inclusive en época reproductiva reproducirse también, lo que lo hace un lugar completamente maravilloso para poder observar, registrar y fotografiar fauna silvestre. Sumado a todo esto, algo positivo del lugar es que vamos a poder disfrutar de unos paisajes increíbles. Y bueno, en cuanto a lo negativo, lo puedo diferenciar en 3 órdenes que realmente igual no opacan lo que es este hermoso parque nacional. En primer lugar, algo lógico es que es un lugar al cual hay que pagar una entrada, que su valor va a variar según de qué lugar seamos y de qué forma vayamos, ya que si vamos con vehículo tenemos que pagar también estacionamiento. En un segundo lugar, este es uno de los puntos turísticos más visitados de la Argentina a lo largo de todo el año. Y como todos sabemos, el turista promedio no suele respetar al otro, no suele respetar la naturaleza y eso genera algunas cosas que para los amantes de la naturaleza suele ser bastante desagradable, como los ruidos molestos, gente tirando basura en cualquier lado por más que haya tachos cada 2 metros, cosas aún peores como lo es la alimentación hacia la fauna silvestre, por más que tenés un montón de carteles advirtiendo que eso está prohibido y las consecuencias que eso genera, la gente sin embargo lo hace igual y esas cosas nos las topamos todo el tiempo en este parque nacional. Es algo que, como les decía, a los que disfrutamos de la naturaleza en su entorno natural, esto nos choca bastante. Sumado a todo esto, también vamos a tener del lado brasilero constantemente un helicóptero dando vuelta por el área con un ruido súper molesto y dificultando el registro de fauna silvestre. Y nada, por último, que al ser un lugar institucional se tienen que cumplir un montón de protocolos, principalmente por ejemplo con el tema de los horarios o los senderos a seguir, que hace que bueno, la visita tenga que ser mucho más estructurada y tal vez no se pueda ir a los lugares o en los horarios ideales para la fauna silvestre, que son pequeños detalles que bueno, a los que solemos ir más libres en la naturaleza suele complicarnos un poquito.
Sigamos por la ruta nacional número 12 en dirección al Parque Nacional Iguazú desde la ciudad de Puerto Iguazú, pero en vez de ingresar al parque seguimos en la dirección al aeropuerto. Vamos a llegar a un punto en donde nos toparemos con la ruta provincial número 101. La selva en su estado más prístino va a predominar a ambos lados de esta ruta, siendo un lugar completamente extraordinario para poder encontrarnos con cualquier tipo de fauna silvestre, característica de la selva paranaense. Desde lepidópteros, pasando por cualquier especie de ave, hasta tener increíbles encuentros con mamíferos como la corzuela colorada, el misterioso ocelote o el ya mencionado rey de la selva, el yaguareté. Este sector forma parte de lo que es el área que protege el Parque Nacional Iguazú. Contrariamente al Parque Nacional, es de acceso gratuito. Este es otro punto en donde han ocurrido registros increíbles y en donde se ve constantemente un montón de fauna silvestre. Y encima hace poco se inauguró un observador de aves al costado de la ruta que le terminó de dar a esta área lo que le faltaba para ser un lugar completamente extraordinario, imposible de no visitar si es que vamos al norte de Misiones. Dentro de los pocos puntos negativos que tiene este lugar es que es una ruta provincial que conecta lo que es Puerto Iguazú con Comandante Andresito. Por lo tanto, un lugar que va a ser bastante transitado, inclusive hasta a veces por camiones, entonces vamos a tener que tener mucho cuidado en donde nos frenamos a observar fauna silvestre. Y otro punto a tener en cuenta es que si bien es una ruta importante, es de tierra y no siempre está en buen estado. Por lo tanto, consejo, por lo menos lo que solemos hacer nosotros cuando vamos a ese lugar, es dejar el vehículo entrada a la ruta, que hay un puesto de gendarmería, y caminamos sin preocupaciones hasta donde podamos y vamos registrando fauna a pie. El Parque Provincial Uruguay se encuentra en el noreste de la provincia de Misiones. Se accede a él a través de la ruta provincial número 19 a varios kilómetros antes de llegar a Comandante Andresito. Se creó en el año 1990 para proteger la cuenca del arroyo Uruguay y contrarrestar los efectos negativos que generó la represa que lleva su mismo nombre y que está ubicada aguas abajo del parque. Posee una extensión de 84.000 hectáreas, siendo junto con el Parque Nacional Iguazú una de las mayores reservas de la selva paranaense. Uno de los grandes emblemas del parque que posiblemente podamos ver es la yacutinga, un crácido muy vistoso que se encuentra en peligro de extinción. Otro de los registros destacados que podemos tener en el lugar es el enorme tapir, uno de los gigantes herbívoros de la selva. Sumado a esto, el parque es hogar de otros mamíferos sencillos de ver como el agutivallo y de otros más complicados como los felinos previamente mencionados. Esta área protegida de jurisdicción provincial es el segundo lugar con más registros de aves en la plataforma IBER y es otra área en donde hay incontables registros estupendos de fauna. Si bien queda lejos de Puerto Iguazú, más o menos a hora y media de viaje, es un lugar de fácil acceso ya que entras por una ruta asfaltada y tiene dos senderos que son de dificultad baja intermedia que nos permite poder recorrer todo el parque en tan solo un día. También podemos destacar, entre otras cosas positivas, es que es de acceso gratuito y que tiene un área de acampe agreste sin electricidad ni agua, lo cual nos permite un contacto pleno con la naturaleza. La verdad que si tenemos que observar algún punto negativo del Parque Provincial Uruguay, solamente es la lejanía que tiene desde la ciudad de Puerto Iguazú, pero sencillamente es un lugar extraordinario que cada vez que tuve la posibilidad de ir me sorprendió con registros increíbles y que a cualquier persona que vaya a Misiones le recomendaría visitar. Y bueno gente, damos así cierre a este video de Buscando Fauna. Contame ahí abajo en los comentarios cuál es tu lugar preferido para avistar fauna silvestre en la provincia de Misiones. Y nada, espero que les haya gustado. No se olviden de darle like al video, de suscribirse al canal si todavía no lo hicieron y de activar la campanita. Gracias a todos y nos estamos viendo en un nuevo video de Buscando Fauna.